Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. En la avenida Morán Valverde, sector de Quitumbe, se registró un accidente de tránsito múltiple que involucró a 6 vehículos. Producto del siniestro, 2 personas fallecieron y varias resultaron heridas. Cerca del mediodía, en las calles Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz, las alarmas se encendieron. Testigos comentaron que varios vehículos colisionaron al estilo de los carros chocones. En el sitio se armó un verdadero caos. La desesperación se apoderó de los pasajeros de los buses de transporte público y de los ocupantes de varios vehículos pequeños. Se puede tener la presunción de que el accidente de tránsito corresponde a una tipología colisión. 6 vehículos resultaron afectados por el múltiple siniestro, 2 buses de transporte público, un tráiler, 2 taxis y una ambulancia. Según los peritos del CIAT de la Policía Nacional, entre las hipótesis pudo haber una falla mecánica. Pudo haber una presunta falla mecánica en uno de los vehículos como tal. ¿Cuál? Al momento estamos realizando las investigaciones. Posterior podremos establecer de manera objetiva, una vez que se haya realizado el desmontaje del sistema de frenos de estos diferentes vehículos. El EQ 911 informó que 2 personas fallecieron. Una de las víctimas mortales fue el ayudante del bus de la cooperativa Los Chillos y también habría perdido la vida una niña de 4 años de edad. Tenemos también como consecuencias del accidente daños materiales en la propiedad pública y en la propiedad privada. Producto del múltiple accidente de tránsito, 5 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer en estado de gestación. De los 6 conductores, 2 se quedaron en el sitio y 4 desaparecieron. Se fueron en medio de la multitud de curiosos que siguieron de cerca el trabajo de los organismos de socorro. Aproximadamente a las 11 de la mañana procedimos a atender un siniestro de tránsito de tipología colisión en la avenida Morán Valverde. El siniestro de tránsito provocó el cierre de la vía por cerca de 3 horas, generando un verdadero caos vehicular. En Quito informó Iván Casamen. 2 vehículos están involucrados en un accidente de tránsito que se registró en la calle Princesa Toa. Un equipo de socorro que llegó al lugar confirmó que varios de los ocupantes resultaron heridos. Producto de la colisión, los 2 vehículos se quedaron en la posición que observa en pantalla. El hermano de uno de los conductores señaló que el accidente se originó debido a la invasión de vía del automóvil Concho de Vino. Yo cuando vengo, él estaba en shock por el golpe y todo eso, y me dice que el carro rebasó y le chocó de frente. Entonces no pudo hacer nada y se chocó de frente. Esa es solo una hipótesis, pues será el organismo encargado de investigar los siniestros de tránsito quien deberá emitir el informe técnico de lo sucedido. Mientras eso sucede, la única certeza que se tiene es que en el sitio hubo un choque entre 2 vehículos. Aquello porque solamente el informe técnico del CIA determinará la culpabilidad de uno u otro conductor. Arriba evidenciamos un choque frontal de 2 vehículos livianos, producto del cual tuvimos 3 pacientes, 2 de sexo femenino y un menor de edad que fueron estabilizados y atendidos por las ambulancias del Cuerpo de Bomberos. En consecuencia del siniestro de tránsito, los automotores quedaron inservibles en la calzada. Sin embargo, entre lo malo existió algo positivo, pues todos los ocupantes estarían estables. Pues él estaba preocupado por la esposa que estaba, se pudo ver que tenía fracturada la pierna. Mi sobrino ya estaba en la ambulancia a lo que llegué y ahí le sacaron a mi cuñada y están ahorita en el hospital. Se recuerda a la ciudadanía que en esta vía existe a lo largo 2 líneas continuas que indican que está prohibido rebasar. El obedecer la señalética es indispensable para evitar accidentes como el sucedido, informó Javier Rosero. En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, fue capturada la 3ª más buscada a escala nacional. La mujer está acusada del presunto delito de pornografía infantil.
La mujer se logró escabullirse de la justicia por un buen tiempo, pero agentes del bloque de búsqueda le venían siguiendo los pasos. Horas atrás, antes que se vuelva a perder y cumpliendo con la boleta de captura, allanaron un inmueble en el sector de La Matriz, en la ciudad de Ambato. Las técnicas de investigación nos permitieron llegar al lugar en donde estaba ubicada esta ciudadana. Esta ciudadana también es importante manifestar que estaba oculta y ya por algún tiempo atrás esta ciudadana evadía la justicia. Rebeca C., de 31 años de edad, intentó esconderse en la cocina, pero la reacción fue tardía. La policía la tenía prácticamente rodeada. Era buscada por el presunto delito de pornografía infantil. Habría utilizado a niños, niñas y adolescentes para obtener fotos y videos de contenido sexual. Se observaba en este material que lamentablemente estaban manipulados los genitales de los menores, y en este caso también aprovechaba de esto para poder realizar varias sesiones. Incluso la detenida habría aprovechado de su círculo familiar. Utilizó a sus propias sobrinas de 7 y 12 años de edad, a quienes bajo amenazas supuestamente las obligaba para conseguir material con contenido sexual, los mismos que eran comercializados en redes sociales desde el año 2019 al 2021 en la provincia de Tungurahua. Ella era tía materna de las menores y los menores, en donde a través de material pornográfico realizaba diferentes filmaciones, y pues esto también lo ponía a venta en plataformas en donde tenía muchos personas que demandaban este material. En el proceso investigativo buscarán determinar si el material de contenido sexual traspasó la frontera o fue de consumo de un grupo selectivo. Tenemos la acusación particular por parte de la afectada, en este caso la madre de los menores. En Quito informó Iván Casamen. Agentes especiales de la Policía Nacional capturaron en el sector de Guayabamba a alias Ayobí, presunto autor intelectual del secuestro de un servidor policial en Llano Grande. El sujeto pertenecería a una agrupación terrorista y estaría encargado del microtráfico de drogas. Por favor, ayúdeme. Luego del secuestro de un servidor policial en Llano Grande, quien permaneció en poder de los plagiadores por 5 días. Unidades especiales de la policía realizaron un allanamiento en el sector de Guayabamba en busca de quién sería el autor intelectual del hecho delictivo. Este sector de Guayabamba es un bastión del grupo terrorista Los Lobos. ¡Al piso! Yo me quedo aquí. Quieto. Quieto. Las manos. A alias Ayobí, de 41 años de edad, lo sorprendieron descansando. El sujeto, según las unidades investigativas, sería miembro activo de una organización terrorista y supuestamente el encargado del tráfico de drogas en las localidades de Pifo y Guayabamba. El mismo que tiene una tendencia a la hegemonía del grupo terrorista Los Lobos, quien, de acuerdo a las investigaciones previas, presuntamente sería uno de los autores intelectuales de este secuestro. Fue detenido en posesión de un arma de fuego y registra antecedentes por tenencia de armas en los años 2013 y 2020. El director de la DIJÍN señaló que el secuestro fue una retaliación de los grupos terroristas al trabajo policial. Al inicio del conflicto armado, 11 uniformados fueron víctimas de plagio. Y la única manera de poder presionar, supuestamente presionar y bajar el tema del nivel del ejercicio de las operaciones es a través de la intimidación hacia los servidores policiales. El pasado 8 de enero, sujetos armados sorprendieron en Llano Grande al interior de la UPC al servidor policial y se lo llevaron en contra de su voluntad. Se trató de un secuestro. En un video subido a redes sociales, el uniformado en grado de suboficial pedía ayuda para que no lo asesinen. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. El uniformado fue dejado vivo en el sector del Valle de los Chillos. Tras una valoración médica, confirmaron que tenía deshidratación y un impacto emocional por el cautiverio que vivió. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, el Ministerio de Economía y Finanzas inició el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de enero para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector de la salud y educación. ¿Cuándo se cubrirá la totalidad de los sueldos al sector público? Les contamos en breve aquí en TVC Noticias. Tres presuntos delincuentes sufrieron un accidente de tránsito mientras pretendían escapar de la Policía Nacional. El vehículo en el cual se encontraban quedó destruido.
El exceso de velocidad, una mala maniobra y todos fueron directo hacia la estructura metálica de este poste de alumbrado público. El auto quedó destruido, el motor se desprendió y voló a unos 15 metros de distancia. Allá él no iba a respetar porque se iba a ir con todo. Ocurrió la mañana de este miércoles 31 de enero en la vía perimetral a la altura de la entrada de la 8. Los 3 ocupantes del auto rojo eran supuestos delincuentes quienes pretendían escapar de unos policías motorizados, quienes los estaban siguiendo en esos instantes. De cual una persona fue víctima de robo, le quitaron sus pertenencias. Al momento se inició una persecución ininterrumpida, el cual inició a la altura de la Gallegos Lara, ingresando a la perimetral, y a la altura, como podemos ver, en la entrada a la 8, los sujetos pierden pista y proceden a chocarse contra un poste. No, oiga, le disparó a la policía toda, le disparó. Sí. Y ahí fue que el policía sacó el arma. Adentro. Del carro. Entre aquellos sospechosos existe un menor de edad. Los 3 presentaron golpes y heridas que no fueron consideradas de gravedad. En el estado de salud están estables hasta el momento. Uno de ellos tiene una fractura en la pierna a la altura de la rodilla. Se logró recuperar las pertenencias de la persona afectada. Una maleta en la cual contenía sus pertenencias y un teléfono celular. El accidente permitió que no se escapen a la mano de la ley. Fueron atendidos por personal del cuerpo de bomberos quienes estabilizaron a cada uno y los trasladaron hasta casas de salud bajo custodia policial. Informó José Morales. Tras la viralización del video de un asalto a 2 adultos mayores en el norte de Guayaquil, detuvieron a Jorge Luis R., quien tiene un historial de 12 detenciones, la última por tráfico de drogas. No importó nada, ni las 13 horas con 48 minutos, menos que los objetivos sean 2 adultos mayores. Había que atracar. Sucedió este martes en una de las aceras de la ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil, pero la alevosía terminó con la sal. Jorge Luis R., de nacionalidad ecuatoriana, 44 años de edad. Lo que nos sorprende es que este sujeto tiene 12 detenciones con anterioridad. La última por tráfico de drogas en el 2023. El otro sujeto aprehendido, presunto sospechoso, responde a los nombres de Carlos César C., de nacionalidad ecuatoriana, de 29 años de edad, quien registra también antecedentes. Casi a la misma hora, un sujeto desvalijó a los clientes de un asadero de pollos, también en Guayacanes, un motorizado para el escape, pero habían 2 más. ¿A qué agrupación delictiva pertenecen estos sujetos? Todavía no hemos determinado nosotros a qué agrupación delictiva pertenecen. Sin embargo, después de pasada la audiencia de flagrancia, estaremos en la capacidad de poder determinar. En medio de la presentación, un colega acudió a la policía judicial para denunciar que fue víctima de un secuestro express. Y me ambientaron y me cargaron aproximadamente 35-40 minutos. Tengo la certeza de que es el que manejaba el patuchito. Que el juzgador, la fiscalía, tengan la misma coherencia en el trabajo que nosotros estamos enfrentando, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Y aunque esa es una larga tarea pendiente en el sistema judicial, pese al golpe de la operación Metástasis, la Corte Constitucional no aprobó la pregunta 8 de la consulta popular, que planteaba una auditoría patrimonial a todos los jueces del país, informó Jorge Escobar. La Policía Nacional ubicó varias viviendas que eran utilizadas para el secuestro de personas. La intervención se efectuó en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, donde los uniformados incautaron, además, un arma de fuego, droga, equipos de comunicación y otras evidencias. La policía buscaba a los integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro y extorsión. Para ello, realizaron más de 10 allanamientos en sectores como Ciudad Victoria, La Ladrillera y la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el noroeste de la urbe. Ellos se habían apropiado ilícitamente de viviendas de las personas que ya no tenían la capacidad económica
para cancelar estos valores y ellos a su vez de manera arbitraria, intimidatoria, se apropiaban de sus viviendas y los convertían en centros de operaciones para delinquir. Durante la redada fueron incautadas 2 balanzas, sobres con drogas, equipos de comunicación, un machete, un revólver con sus respectivas municiones y también, como si se tratara de un trofeo, la máscara de Pablo Escobar. Es una manera que tienen ellos de idolatrar y, entre comillas, seguir ese ejemplo del mal las personas que se dedican a cometer este tipo de hechos delictivos. ¿Qué es lo que utilizan para reclutar a los menores? De endiosar a un falso líder para que todos quieran llegar a ser como él. En una de las zonas intervenidas, un grupo de delincuentes logró escapar por la parte trasera de un inmueble y luego ingresó a otros domicilios con la ayuda de vecinos. ¿Esto ocurre siempre? Efectivamente, son territorios ocupados por organizaciones delictivas, son ciudadanos que apoyan o directa o indirectamente al crimen organizado. Ellos se encargan de ubicarse en lugares estratégicos de estos territorios y comunican la llegada de la fuerza pública antes de que nosotros hagamos las intervenciones. En una de las casas fueron encontradas 3 motocicletas reportadas como robadas y que las estaban utilizando para cometer más delitos. Informó Jorge Salazar. El invierno se hace sentir en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Las fuertes lluvias han dejado a decenas de familias damnificadas. Les contamos los detalles más adelante. Uno de los prófugos de la cárcel de Esmeraldas fue recapturado por la policía tras un intenso operativo. Era investigado por tráfico de drogas y homicidio. Luego de su detención, se confirmó que fue encontrado sin vida en el centro de privación de libertad. La intervención policial se desarrolló en plena madrugada. El objetivo, este sujeto, quien fugó de la cárcel de Esmeraldas el 9 de enero pasado y a quien le pisaban los talones. Un hombre, según los uniformados, integrante de los Tiguerones, su brazo armado y con un largo historial delictivo. Él está cumpliendo una pena por asesinato y estaría involucrado en algunos presuntos delitos contra la vida, entre ellos de un agente de seguridad penitenciaria quien fue victimado en semanas anteriores. Alias Wilca está dentro de los más buscados de esa provincia, con procesos por asociación ilícita y tráfico de drogas. El prófugo estaba escondido en una vivienda de la ciudadela Lagatazo. Hasta allí fueron los uniformados para su recaptura. En su poder habían varias evidencias. Tenía un arma de fuego marca Taurus y varias municiones sin percutir. El detenido está dentro de las 48 personas que fugaron. Faltan 31 más por recapturar. Al cierre de esta edición se informó que el PPL fue encontrado muerto dentro del Centro de Rehabilitación Social. Informó Marilyn Jaramillo. 2 presuntos extorsionadores fueron detenidos por la policía en Esmeraldas. Tras un allanamiento, a los sujetos los encontraron viviendo en la casa de una de las víctimas, quien tuvo que abandonar el domicilio frente a las amenazas. La Policía Nacional montó un operativo por aire y por tierra. Realizaron una fuerte intervención para la captura de 2 supuestos extorsionadores, presuntos integrantes de los Tiguerones. Y los encontraron en el sector de Timbre, una zona rural de Esmeraldas. Y es que hace varios meses secuestraron a los propietarios de ese inmueble. Les pedían dinero a cambio de seguridad. Ellos tuvieron que fugar de allí. Y ¡oh sorpresa! Los delincuentes tomaron posesión de la casa. En este lugar donde nos encontramos, justamente hace aproximadamente unos 5 meses, una familia fue secuestrada. Le estaban pidiendo fuertes cantidades de dinero, este mismo grupo, y ahora, oh sorpresa, estos señores se encuentran aquí ocupando la casa de la persona que lastimosamente tuvo que fugar. Cuando buscaron entre las pertenencias, había camisetas con estampados, Tiguerones La Hermandad decían, panfletos con leyendas extorsivas y otras evidencias. En el cual se ha localizado explosivos, munición. Fueron puestos a órdenes de los entes judiciales. Los gendarmes están atentos al proceso legal para que no se los vuelva a encontrar libres y respondan por sus actos. Informó Marilyn Jaramillo.
Al volver, médicos y gremios del sector de la salud denunciaron desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales. Les tenemos todos los detalles en breve aquí en TVC Noticias, emisión estelar. Ya regresamos. Al menos 26 barrios de Esmeraldas resultaron afectados por los aguaceros y el desbordamiento de los ríos. Gran cantidad de lodo y escombros se han retirado de las viviendas. Los damnificados, quienes han perdido sus enseres, relatan que esta es la sexta vez que sucede lo mismo. Es como si la desgracia se hubiese ensañado con Esmeraldas. Este miércoles ya no llovió, por eso pudieron limpiar las casas. La vivienda de Sonia es una de las más afectadas. El agua le llegó hasta la cintura y cuando descendió las pérdidas se hicieron evidentes. No pudieron rescatar nada de la cocina, sacaban ollas llenas de lodo. Esta televisión corrió con la misma suerte, al igual que el refrigerador. Le duele el alma, explica, ver que el trabajo de años nuevamente se ha ido a la basura. Sí, yo soy la primera afectada, ya con esta son 6 veces. Si estuviera adentro, ¿cómo está? No tengo dónde dormir. Estoy solamente con esta chulla ropa en el cuerpo. Mis familiares, no tenemos que comer, no tenemos que vestir, no tenemos en qué dormir. En la calle se ven los enseres, las pocas cosas que otros vecinos sí lograron salvar. Y en el interior el panorama se repite. Una espesa capa de escombros que fueron arrastrados por la creciente de los ríos. A este barrio, Lagatazo de Esmeraldas, no ha llegado la ayuda, reclaman. Hasta ahorita nadie ha llegado aquí a darle un pan. Las cosas, pues los niños, los cuadernos, todo, se rescató muy poquita ropa. Quienes han pasado por los puestos públicos les han ofrecido en reiteradas ocasiones dar solución a este problema que se repite desde hace 6 años, pero nada que se consolide el ofrecimiento. Bueno, siempre que vienen las campañas nos comprometen que van a hacer un cajón conducto y hasta el sol de hoy día. Perdemos todas nuestras pertenencias. Gracias a Dios estamos con vida. Las autoridades están levantando información de los sectores afectados, a la vez que han solicitado ayuda al gobierno central para atender esta emergencia. Unas 100 viviendas sufren los estragos de los aguaceros en 26 barrios. Informó Marilyn Jaramillo. El invierno se hace sentir en la provincia de Los Ríos. Una lluvia con fuertes vientos en Babahoyo dejó varias calles anegadas, incluso el ingreso de emergencias del hospital del IES. Además, los techos de varias casas fueron arrasados por un vendaval. Una fuerte lluvia registrada la noche de este martes dejó anegadas varias calles de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. En algunos lugares la acumulación de agua llegó a casi 1 metro de profundidad. Uno de los lugares afectados fue el ingreso para emergencias del hospital del IES, causando afectaciones en pacientes, viviendas y comercios de la zona. En otro sector de la ciudad, los residentes se vieron sorprendidos por la furia de la naturaleza cuando la combinación de lluvias torrenciales y vientos desgarradores desprendieron los techos de 8 viviendas, afectando a 10 familias de la ciudadela Puerta Negra. Salí a mirar y era el remolino así que se estaba llevando así las cosas, entonces lo único que tratamos es de salvarlo por ahí lo que más se podía rápido, porque el aguacero fue igual, digamos, fueron las 2 cosas a la vez que vinieron. Mariela Mera camina por la habitación principal de su casa, que ahora está sin techo, y explica cómo la tormenta también arrancó cables eléctricos y cómo pudieron salir de la casa sin que nadie resulte lastimado. Gracias a Dios me dio esa fortaleza de bajar rapidito el breque. Como mi niño estaba en la cocina, ellos se asustaron todos, no sabíamos ni dónde meternos porque pensábamos que las planchas se nos iban a meter. Las autoridades de riesgos y emergencias evaluaron la zona junto a personal municipal para gestionar ayudas técnicas a las familias afectadas por el vendaval, informó Martín Soto. Médicos y gremios del sector salud denunciaron desabastecimientos de medicamentos e insumos en los hospitales. Además, alertaron que ciertos profesionales han tenido que abandonar sus puestos de trabajo por inseguridad. Exigieron una reunión con el presidente de la República.
En terapia intensiva se encuentra el sistema de salud público. Médicos y representantes de varias asociaciones de trabajadores denunciaron desabastecimiento de insumos, medicamentos y hasta de equipos necesarios para las intervenciones en los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es posible que las unidades operativas estén desabastecidas a menos del 60% en las unidades del IES y del Ministerio de Salud Pública, que los pacientes están comprando los fármacos fuera de las unidades operativas. No es la primera vez que una situación así los convoca. Juan Barriga, presidente de la Asociación de los Profesionales de la Salud de Pichincha, agregó que hay una lista de espera para cirugía y en las derivaciones a clínicas privadas tampoco son atendidos los pacientes. Hay listas de espera en emergencia para cirugía, imagínense. Se activa la red para que el paciente vaya a otro hospital. Estas clínicas tampoco les reciben porque no les pagan. Y eso no es novedad. Además de esta problemática, alertaron de un supuesto mal manejo administrativo en las casas de salud, sumado a un recorte presupuestario de más de $600 millones para este 2024. Tenemos un hostigamiento laboral, persecuciones por parte de las autoridades que son puestas siempre a dedo, sin los debidos procesos. La inseguridad también afecta al sistema de salud. Médicos siguen siendo amenazados por los grupos de delincuencia organizada en Esmeraldas y Santo Domingo. El presidente o algunos de los médicos han tenido que salir hacia otras provincias porque estaban siendo vacunados, porque estaban siendo amenazados. No descartan una declaratoria de emergencia en el sistema sanitario. Por eso exigieron una reunión con el presidente Daniel Noboa. Los diálogos se están agotando, pero más allá estaremos quizás, y no queremos muy a nuestro pesar, llamar a la movilización en salud. Hasta el momento no se ha emitido ningún pronunciamiento del Ministerio de Salud, informó Priscila Cadena. Un nuevo contrato para la adquisición de implementos logísticos para la AMT fue dado de baja por la entidad, tras detectar inconsistencias en el estudio de mercado. El contrato estaba destinado a la adquisición de motocicletas para repotenciar la flota de la AMT por un valor de $934.864. En el estudio de mercado se presentaban dos proformas de compañías privadas por valores de $10.752 y $7.274 por el valor de cada motocicleta. Pero las especificaciones y características de los vehículos presentadas no estaban acorde a las necesidades del trabajo de la AMT. El informe de recomendación para declarar desierto establece lo siguiente: por consideraciones técnicas y consideraciones económicas, el bien a adquirir no permitiría continuar con el procedimiento de contratación por considerar que la relación entre el tipo de motocicleta que fueron proformadas, que sirvieron como base para elaborar el presupuesto referencial y especificaciones técnicas, no permitiría realizar una evaluación sujetándose al principio de selección objetiva que se enfoca exclusivamente en el bien. Es decir, el estudio de mercado al parecer no contaba con las especificaciones técnicas que necesitan los agentes para sus labores. La irregularidad del terreno que tiene Quito requiere un tipo de motocicleta que permite justamente poder brindar el servicio en el buen camino y en el mal camino, en el área rural y en el área urbana. Pero por supuesto, este contrato, el cual yo denuncié las irregularidades y lo hice público el día de ayer, después de 4 horas aproximadamente, ha sido dado de baja por las mismas consideraciones que yo había denunciado anteriormente. Este es el segundo contrato en menos de un mes que la agencia desiste. El primero fue por la compra de uniformes, donde se evidenciaron precios referenciales excesivos en el costo de unas prendas de vestir. La concejala Analía Ledesma expresa su preocupación por la falta de prolijidad en los contratos, que de llegarse a ejecutar podrían generar un perjuicio para la ciudad. Pero no entendemos cómo es posible, si es que antes de prepararse una oferta, primero se revisa que tengan las especificaciones y no se echa todo un concurso en marcha. Ahora nuevamente se ha dado de baja y nuevamente la Agencia Metropolitana de Tránsito está en tela de duda. Es un problema para la ciudadanía y dentro de mis facultades fiscalizadoras estoy analizando y viendo qué es lo que pasa nuevamente en esta entidad. Ambos ediles enfatizan que a la par de una depuración de la Agencia Metropolitana de Tránsito se debería implementar un plan de carrera para los funcionarios, donde los mejores capacitados estén al frente de los procesos contractuales y no se vean este tipo de problemas en la ejecución de la contratación pública y dotación de materiales logísticos. Informó Mauricio Sánchez.
Usuarios del Metro de Quito destacan la eficiencia del sistema de transporte, pero señalan que es urgente la integración de la tarifa con el trole y los buses convencionales para evitar que los ciudadanos sigan gastando 2 y hasta 3 pasajes en cada recorrido. La respuesta que los ciudadanos han dado al Metro de Quito ha sido extraordinaria. Su rapidez y eficiencia ha acortado distancias para los quiteños, pero su integración con superficie ahora es la necesidad más importante que los usuarios piden. Dicen que para venir desde los barrios alejados o periféricos tienen que tomar 2 y hasta 3 buses, teniendo un costo del pasaje sobre el $0.15 por viaje. Por lo menos yo ahorita vengo de la Armenia, arriba de la Argelia, y voy hasta el Ejido y ahí voy a Labrador. Entonces, ¿cuántos buses ahí tomé uno, me quedé acá y tengo que salir de acá de la estación para poder entrar aquí y pagar doble pasaje. Y igual de regreso. De los barrios hacia el metro es doble pasaje, ya representa doble gasto para la economía que llevamos. El secretario de Movilidad, Alex Pérez, señala que se está trabajando para que tanto trolebús como buses convencionales se incorporen al sistema de recaudo. Pero esto amerita una inversión económica por las partes en la adquisición de instrumentos tecnológicos. Nosotros tenemos previsto para abril tener ya la herramienta y empezaremos la personalización y ya la integración con los otros sistemas. Tengamos esta cámara de compensación, que la podríamos llamar este famoso nivel 4, que lo dicen, donde todos los sistemas de recaudo confluyen y podemos nosotros administrar en una sola caja común los ingresos de todas las operadoras. Desde el sector de los transportistas explican tener la disponibilidad para la instalación de los validadores, torniquetes, cámaras contadoras de pasajeros y demás instrumentos, pero que de la mano con esta tecnología se debe pensar en un método de pago y recompensas para cada uno de los subsistemas. Ese valor de la tarifa social justa que debería ser calculada y debería tener un método de aplicación, esa brecha tiene que ser cubierta por alguien. Entonces, ¿qué tendría que hacer la ciudad? Tendría que buscar formas de generar subsidios focalizados, ¿ya? Y estos subsidios focalizados bien se los puede hacer al prestador del servicio, es decir, a los operadores. En este caso, ahí tenemos un consorcio, Transdev, Metro de Medellín, ¿no es cierto?, a la empresa de pasajeros, que es otro operador municipal, y a todos los operadores que estamos delegados de este servicio. O si no, generar subsidio hacia los que reciben el servicio, es decir, los usuarios. A su vez, dicen que con la aplicación de un sistema único de recaudo se debería incorporar una tarjeta de ciudad abierta, donde todo el sistema financiero pueda ser el proveedor del servicio y así dar mayor apertura y facilidades a la ciudadanía. Informó Mauricio Sánchez. El Ministerio de Economía y Finanzas inició el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de enero para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector de la salud y educación. Según mencionó la cartera de Estado, en los próximos días cubrirán la totalidad de los sueldos del sector público, pero no fueron específicos de cuándo lo harán. Este retraso en los pagos, como dijo la institución, se debe a que el gobierno heredó una situación fiscal grave. Atención, con 5 votos a favor se aprobó el informe para segundo debate sobre el incremento del IVA al 15% y se eliminó el pago especial para quienes ganan más de $1.000. Con cambios de última hora se aprobó el informe para segundo debate que propone el incremento del IVA al 15%. En el documento se eliminó un pago especial que quería cargarse a quienes ganaban más de $1.000. Qué bueno que se haya eliminado ese golpe al salario que se le iba a dar al pueblo ecuatoriano. Lo que sí recoge el informe son propuestas del Partido Social Cristiano, la contribución de las compañías del 3.25% y del correísmo, el impuesto a la salida de divisas al 5%, además de una tarifa del 5 al 25% para los bancos y cooperativas de ahorro. Y cuando nos dicen que la única alternativa para enfrentar las vacunas y para enfrentar al crimen organizado es el IVA, no, presidenta, aquí la alternativa es gravar contribuciones especiales a los banqueros, a los empresarios, a los grandes patrimonios, y la alternativa definitivamente no es incrementar el IVA. Con los votos de la Revolución Ciudadana no cuenten para incrementar estos 3 puntos porcentuales. El incremento del IVA es una propuesta que la hace el oficialismo y por 2 años será del 15%. Sin embargo, de manera permanente quedaría en 13%.
La votación en el Pleno podría ser por artículo. El Partido Social Cristiano y el correísmo insisten en que no apoyarán el incremento del IVA. Creo que seguiremos conversando. Nosotros no tenemos conversaciones permanentes con todos los 137 asambleístas, llevando un poco el mensaje de cuál es el momento que vive nuestro país y de la temporalidad también de la medida. Toda esta recaudación que se pretende hacer se ha denominado como una contribución temporal de seguridad. De ser aprobada por la Asamblea o pasar por el Ministerio de la Ley, se destinará al equipamiento, movilidad y capacitación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También se destinará a la implementación de un centro estratégico de inteligencia, informó Valeria Navarro. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a la ministra de Producción, Sonsoles García, en el inicio del tratamiento del acuerdo comercial con Costa Rica. Esta negociación podría tener el apoyo que no tuvo la de China. Enseguida les contamos. La ministra de Producción, Sonsoles García, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea para reafirmar el interés del gobierno por ratificar el acuerdo comercial con Costa Rica. Tenemos una industria local muy ansiosa de seguir ganando espacio dentro del territorio costarricense. Tenemos también el sector de acuícola y pesquero, que también tienen una presencia importante en Costa Rica. El presidente de la comisión señaló que este tratado es fundamental para ampliar las posibilidades comerciales y productivas del país. La reactivación económica, el empleo, necesitamos dinero, en el país no hay recursos, hay un faltante de un déficit de 8.000 millones de dólares. El acuerdo comercial con China no fue respaldado por la bancada de Revolución Ciudadana y Pachacutic. Ahora bien, el tratado con Costa Rica tiene mejores opciones de contar con el respaldo del legislativo. Yo creería que sí. Es que este acuerdo con Costa Rica nos va a ayudar a nivelar la cancha con Costa Rica, porque tenemos que productos costarricenses ya entran al mercado ecuatoriano con aranceles bajos, mientras que los productos ecuatorianos ingresan al mercado costarricense con aranceles altos. La bancada de Revolución Ciudadana, principal opositora del acuerdo comercial con China, no está segura de apoyar con sus votos la ratificación del acuerdo con Costa Rica. Sin embargo, evaluará las ventajas y desventajas para el país. Pero siempre es importante proteger, cuidar los productos de nuestros empresarios pequeños y medianos, así como también de los productores agrícolas del país. En las próximas semanas, el gobierno iniciará las negociaciones con República Dominicana y Canadá, naciones con las que podrían fraguarse nuevos acuerdos comerciales. Informó Álvaro Terán. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó con 8 votos el informe final sobre la crisis energética. Los legisladores reafirmaron su intención de retomar el juicio político contra Fernando Santos Albite, exministro de Energía de Guillermo Lasso. Los responsables de la crisis energética que sufre Ecuador tienen nombre y apellido. Así lo señaló un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la cual investigó y evaluó la gestión de administraciones pasadas. Téngalo por seguro que Santos Albite no quedará en la impunidad. Luego de hacer algunos temas de índole jurídica, sin duda vamos a proceder con la censura del exministro Santos Albite. El informe de la comisión determina que las omisiones y responsabilidades deberán ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes. Iremos a la Contraloría General del Estado a entregar el presente informe para que el Contralor, en su plan de gestión del 2024 en adelante, pueda establecer responsabilidades. El informe final también cuestionó los contratos y concesiones de última hora, presuntamente otorgadas por el expresidente Guillermo Lasso. De las denuncias que se recibieron y de la investigación que se hizo en la comisión, presuntamente habrán tratado de beneficiar a Roque Sevilla, ex consejero ad honorem, por el proyecto Conulopus. La crisis energética que enfrenta Ecuador ha dejado más de 800 millones de dólares en pérdidas, por lo cual la comisión recomienda al Estado trabajar en programas de abastecimiento.
Porque no podemos arriesgar al país a volver en este final de año a tener otra vez reparaciones, a tener otra vez apagones y peor aún, arriesgarnos a tener que comprar la energía más cara de la historia. Los legisladores también reiteraron la necesidad de reducir los valores de futuras compras de energía a Colombia, mismas que costaron más de 290 millones durante la administración de Santos Alvite. Informó Álvaro Terán. La jueza Irene Pérez llamó a juicio a 10 personas por presunto peculado con un perjuicio de 216 millones de dólares en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Contra 4 se dictó prisión preventiva. La emoción invadió a Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Los motivos no eran para menos. ¿Saben qué les puedo asegurar? Que daremos esa lucha en honor a 203 policías que han fallecido desde el 2020 hasta la fecha en actos de servicio. Miserables, se robaron esos recursos de esas familias. Se refiere al llamamiento a juicio contra 10 personas por presunto peculado que se habría cometido en el ISPOL, con un supuesto perjuicio de 216 millones de dólares, pasando por alto la ley penal y de mercado de valores al efectuar operaciones aparentemente ficticias en bonos con pacto de recompra. Los exoficiales Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, investigados. ¿De 10 procesados, 2 son uniformados? 2 son traidores, porque esos son delincuentes con uniforme que se prestaron para esta infamia. 2 exdirectores generales que ocuparon mi mismo cargo y que no tuvieron empacho en entregar a mano llena los recursos del ISPOL. Tuvieron que esperar 27 meses para este día, pero saben que esto recién empieza. ¿De aquí en adelante confiar en los siguientes procesos judiciales para que lleguen a ser sentenciados? Es un pequeño triunfo, nos abre esta luz de esperanza, pero tenemos que mantenernos unidos, vigilantes y expectantes de lo que pueda suceder en las Cortes Nacionales, que no necesariamente tienen un gran prestigio. Claro que nos duele que en Estados Unidos existan 2 autores confesos, como Luis Álvarez y John Luzuriaga, de haber recibido sobornos de Jorge Cherres. Sujetos que en Estados Unidos ya están declarados delincuentes, pero delincuentes que en el Ecuador, en las Cortes, se permiten aducir todavía que esto es un tema de carácter político. Este atraco fue orquestado, planificado por una delincuencia organizada, tanto económica, política, transnacional, confabulado con los entes de control. De los 10 contra 4 se dictó prisión preventiva John Luzuriaga, Jorge Cherres, Luis Domínguez y Alfredo Valverde. Todavía falta la etapa de juicio y en la etapa de juicio demostraremos justamente todas las alegaciones presentadas de los errores tanto judiciales como de derecho que existen dentro de este proceso. Con esto vuelven las esperanzas a los jubilados del ISPOL, informó Héctor Romero. A través del decreto ejecutivo 152, el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó la Secretaría Nacional de Seguridad, que fue creada por Guillermo Lasso. El gobierno de Daniel Noboa eliminó la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado que fue creada en agosto del año 2022 durante la administración de Guillermo Lasso. La misma fue presidida en ese entonces por Wagner Bravo y Diego Ordóñez. Las funciones que esta entidad tenía ahora pasarán a manos de los Ministerios de Interior y de Defensa. Ambas carteras deberán asesorar al presidente de la República en el cumplimiento de la ley. Para la supresión de esta secretaría se da un plazo de 90 días. El Ministerio de Trabajo se hará cargo de las desvinculaciones y liquidaciones del personal y el Ministerio de Economía sobre las finanzas. Dicha secretaría tenía como función elaborar un plan de seguridad que ahora estará a cargo del Ministerio de Defensa. También tenía que presidir el Consejo de Seguridad COSEPE, que ahora estará a cargo del Ministerio del Interior. Informó Valeria Navarro. En un acto en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro lanzó un mensaje amenazante contra el presidente de Ecuador, Noboa. Esto después de que señalara que no reconocerá al gobierno de Maduro de ganar las próximas elecciones. Está amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, mírame a los ojos.
porque el que se mete con Venezuela se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Noboa, ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. 3 extorsionadores del grupo terrorista Los Lobos fueron capturados en el cantón Portobelo, en la provincia del Oro. Los detenidos tenían varios panfletos extorsivos y un cuaderno que detallaba los montos de las vacunas. Veamos. En el cantón Portobelo, en la provincia del Oro, se detuvo a 3 hombres que estarían relacionados al cobro de vacunas a comerciantes y empresas mineras de la zona. Cuando fueron capturados, se encontró en su posesión 15 panfletos con amenazas y además un cuaderno que detallaba las cantidades que debía pagar cada empresa minera, con sumas que alcanzan hasta los $2.000. Se logró la detención de 3 presuntas personas que se dedicaban a realizar las denominadas vacunas, específicamente en el cantón Portobelo. Se tuvo conocimiento que estas personas pernoctaban en un domicilio y es ahí donde que planificaban las diferentes actividades ilícitas, como es extorsión a las diferentes empresas mineras, como también a la ciudadanía del cantón Portobelo. Los antisociales pertenecerían al grupo terrorista Los Lobos y 2 de ellos contarían con antecedentes penales por el delito de tráfico ilícito. Además de los panfletos, se encontró en su posesión explosivos y cordón detonante, así como terminales móviles de donde se realizaban las llamadas extorsivas. $260 en efectivo, 3 relojes de diferente marca y 3 terminales móviles, los mismos que eran utilizados para realizar las diferentes llamadas, así como para realizar las extorsiones. Las autoridades informaron que también se retuvo un vehículo y una motocicleta que servían como medios de transporte para los vacunadores. Sobre este caso se está a la espera de la audiencia de formulación de cargos, informó Edwin Benalcázar. Una investigación reveló que el presidente de México, Andrés López Obrador, habría recibido alrededor de $2 millones de la peligrosa banda delictiva, el Cartel de Sinaloa. Estos aportes fueron descubiertos por la agencia antidroga DEA y la Fiscalía Federal de Nueva York. Una calumnia. Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario de México, se encuentra en la mira internacional por supuestos nexos con peligrosos grupos criminales. Esta semana, un reportaje periodístico realizado por Tim Golden, 2 veces ganador del premio de periodismo Pulitzer, reveló que el cártel de Sinaloa entregó al menos $2 millones a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. El artículo, publicado en un sitio web, detalla que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, también conocida como la DEA, junto a la Fiscalía Federal de Nueva York, tienen pruebas y conversaciones con testigos sobre estas presuntas entregas de dinero ilícito. Según la investigación de Golden, no se puede determinar todavía si Obrador conoció de estas supuestas donaciones o si él mismo fue quien las aprobó. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Sin embargo, sí está comprobado que un ex asesor de campaña y un actual funcionario del gobierno mexicano fueron quienes recogieron estos aportes del cártel. Ante todas estas acusaciones, esta fue la reacción de López Obrador. Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. Según el reportaje, el cártel de Sinaloa buscaba protección por parte de autoridades gubernamentales. A cambio, les dieron dinero para financiar la primera campaña presidencial de quien ahora es presidente de México. Según el texto, quien estuvo detrás del desembolso del dinero a la campaña política fue un importante y peligroso narcotraficante, también conocido como alias La Barbie. Informó Mía Sabeli Carrera. En Perú se incautaron 7.2 toneladas de cocaína que tenían como destino el puerto de Amberes, en Bélgica. La droga tendría un valor en el mercado internacional superior a los $300 millones. Esto y más en el siguiente resumen. Duro golpe al narcotráfico en Perú. En el puerto de Callao fueron incautadas 7.2 toneladas de cocaína que tenían como destino el puerto de Amberes, en Bélgica.
De acuerdo a la Dirección Antidrogas de Perú, la cocaína está valorada en el mercado internacional en $300 millones. Esta se encontraba camuflada en un contenedor de baldosas de madera. En el operativo participó el Departamento Portuario Antidrogas en colaboración con la DEA y agencias de inteligencia de Holanda, Bélgica y Bolivia, país de donde provenía la droga. Un incendio de gran magnitud en el Parque Nacional Los Alerces en Argentina continúa sin ser controlado. El fuego ya ha consumido más de 2.000 hectáreas, aunque ventajosamente no ha alcanzado centros poblados. Para su contención se están empleando aproximadamente 200 bomberos, 2 aviones hidrantes y 3 helicópteros. Las autoridades creen que el incendio fue provocado por personas que ocupan ilegalmente este territorio, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural en el 2017. Nosotros estamos únicamente apostando a lo que es estructuras y cuidado de los edificios de la población acá cercana, ¿no? 2 agentes en Nueva York, Estados Unidos, fueron agredidos a golpes por un grupo de 12 migrantes mientras realizaban labores de patrullaje en el Times Square. De acuerdo a la policía local, uno de ellos no acató las disposiciones de los uniformados, quienes intentaron desplazarlo, obteniendo como respuesta varias reacciones violentas por parte de los otros miembros del grupo. Después de la agresión, 5 de ellos fueron detenidos, mientras que los 7 restantes están siendo buscados por las autoridades. Estos individuos fueron a la corte y le dieron la libertad sin fianza, y eso es un problema. Informó. La policía frustró un robo a 2 estudiantes en el sector del Recreo. Producto de la intervención se detuvo a 3 antisociales, 2 de ellos menores de edad. La Policía Nacional frustró el robo a 2 estudiantes en el sector del Recreo gracias a una alerta ciudadana. 3 antisociales habrían amedrentado a los estudiantes con el objetivo de robar sus celulares. Según testimonio de las víctimas, fueron amenazados con armas blancas. Mientras los servidores policiales del eje preventivo se encontraban realizando el patrullaje preventivo, fueron alertados por estudiantes del sector del Recreo, en donde se nos informan de que hay 2 estudiantes que se encontraban siendo víctimas de asalto y robo. Según la versión de las víctimas, ellos poseían armas blancas. De los capturados, uno de ellos es mayor de edad y tiene antecedentes por robo agravado. Los 3 son de nacionalidad ecuatoriana, 1 mayor de edad y 2 adolescentes. El mayor de edad cuenta con antecedentes penales, tenemos por robo agravado y otros antecedentes más. En este caso, la policía recomendó a los padres de familia de las víctimas poner la denuncia para que este intento de robo no quede en la impunidad. Como son menores de edad, son estudiantes quienes fueron las víctimas, para que los padres de familia, en representación de ellos, nos ayuden presentando la respectiva denuncia en la Fiscalía. Como evidencias del caso, la Policía Nacional decomisó 4 teléfonos celulares para investigaciones. Informó Edwin Benalcázar. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.